favor al libro de los Colosenses, ¿vale? Vamos al libro de los Colosenses, al capítulo 1, y allí en el capítulo 1 vamos a empezar a ver a partir del versículo 9. Y como ustedes se dan cuenta, allí en la transmisión vamos a volver a hablar, a continuar viendo cuál era la pasión y la labor que el apóstol Pablo desempeñaba. Vamos a extraerlo un poquito aquí del libro de los Colosenses, pero también vamos a ver algunos aspectos del por qué él decía lo que escribió a estas iglesias de Colosas y de Laodicea. Amén. Entonces, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos enseñe, nos recuerde muchas cosas que son importantes y que obviamente no podemos ni debemos olvidar de nuestra realidad en Cristo Jesús. Hace 2 semanas les había comentado que el apóstol Pablo había estado dándonos una luz de cómo esta iglesia había recibido el Evangelio y cómo el apóstol Pablo también había reconocido a un ministro que había hecho bien su trabajo y que este consiervo amado, como le llama el apóstol en el versículo 7, llamado Epafras, él había compartido el Evangelio a esta iglesia. Esta iglesia había recibido la palabra, la había recibido bien, y el apóstol Pablo manifestaba que ellos estaban también siendo parte de este extendimiento del Evangelio por todo el mundo, y el apóstol también daba testimonio de que este Evangelio estaba dando fruto en todo lugar y estaba corriendo a una muy buena velocidad. Pero me llama mucho la atención el versículo 9, porque uno pudiera pensar, fíjense qué interesante, uno pudiera pensar que con todas estas características, manifestación, el apóstol ratifica que es una iglesia que tiene fe, ratifica que es una iglesia que manifiesta amor, ratifica que es una iglesia que ha recibido bien el Evangelio. Sin embargo, en el versículo 9, él ora, y yo quiero aquí detenerme tantito, porque lo iba a pasar rápido. Fíjense, la semana pasada en mis notas, iba a pasar un poco rápido, como para ir a otros puntos, pero cuando estaba en esta semana meditando en este pasaje, me detuve porque me parece que podemos allí puntualizar esto que está haciendo el apóstol Pablo sobre el propósito. Fíjense cómo, a pesar de que esta iglesia, cualquiera de nosotros diría, pues qué extraordinaria congregación, qué iglesia, me gustaría congregarme ahí. Alguien pudiera incluso decir, oiga pastor, ¿dónde está la dirección de esa congregación? Y alguno de acá pudiera decir, pues denos esa dirección para congregarnos allí. Parece que es una iglesia entendida. Sin embargo, en el versículo 9, el apóstol Pablo deja ver algo, fíjense, deja ver algo que nota obviamente que todavía falta en esta iglesia. Dice el versículo 9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, fíjense, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que, fíjense, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ok, vamos a leerlo de corrido y ahorita vamos a regresar parte por parte. Entonces seguimos leyendo. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ahí lo dejamos. Amén. Entonces, el versículo 9, el apóstol Pablo deja ver que él tiene una oración hacia ellos.
Y esta oración es por algo que él ha identificado. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo identifica en estas iglesias? ¿Qué es lo que él se da cuenta que ellos necesitan entender? Ponle allí en tus notas un pequeño faltante. Fíjense qué interesante. Y esto me recordaba a algo que muchas veces hemos visto, fíjense. Yo creo que por mucho tiempo uno se ha dado cuenta de eso. O sea, del aparentemente pequeño faltante, pero no es pequeño. ¿Qué faltante? ¿A qué me estoy refiriendo? Escribe allí, un conocimiento más exacto de su voluntad. ¿Qué es lo que muestra aquí el apóstol Pablo? Que parece que esta iglesia, fíjense, tiene muchas virtudes. Pareciera que estas congregaciones habían respondido muy bien desde el principio, como lo comentamos la semana pasada. Habían respondido de una manera excepcional. El apóstol, a pesar de eso, de las virtudes que ellos tenían, de la manera de responder tan correcta, el apóstol muestra que ellos requieren una exactitud mayor de su voluntad. Había identificado que necesitaban entender más exactamente el propósito del Padre. Esto es bien importante, ahorita lo voy a explicar. ¿Por qué es bien importante? Aquí yo puse en mis notas, porque ¿cuántas veces, escuchen esto, mis amados hermanos y amigos de todo el mundo? Fíjense, a ver si están de acuerdo conmigo. ¿Cuántas veces hemos visto tanto talento en la iglesia de Cristo? ¿Cuántas veces hemos visto tanta pasión por servir, tantos deseos de las personas sinceras entregando todo al Señor, entregándole su tiempo, entregándole su vida? ¿Cuánta gente también sincera, generosa, invirtiendo sus recursos en la iglesia en donde se congregan? Gente entregando su vida, entregando su tiempo, entregando sus recursos, que aman sinceramente al Señor. Ojo, aman sinceramente al Señor, pero probablemente van en una dirección equivocada. El apóstol Pablo aquí nos deja ver que pareciera que esta iglesia, escuchen esto, a pesar de que ha respondido correctamente, él no quiere que todo ese corazón de fe, él no quiere que todo ese deseo y esa respuesta genuina, incluso ese corazón abierto para recibir la palabra, él no quiere que todas esas características extraordinarias se queden en la nada. ¿Y escuchen esto, cuál es la única manera? Qué bueno que llegaste, Marcela, bienvenida. ¿Cuál es la única manera en que todas esas virtudes, todas esas habilidades, todas esas buenas características de esta congregación, cuál es la manera en que eso sea perfectamente bien aprovechado? ¿Cuál es la manera en que eso sea útil? Pues aquí nos deja ver el apóstol. Fíjense qué importante. El apóstol Pablo deja ver que si no se corrige ese faltante de entendimiento del propósito, eso que ellos tienen y eso que ellos disfrutan puede ser que no dé el fruto que el Padre espera. ¿Me estoy explicando? ¿Y por qué decía? Yo no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, a los que tenemos tiempo sirviendo. Yo les voy a decir una cosa, a veces hemos sido, ¿verdad?, un poco como rudos, voy a decirlo así, con los sistemas religiosos. Yo a veces lo he sido y lo reconozco. He dicho cosas, ¿y por qué he dicho cosas a veces muy directas que pareciera incluso como que atacamos a nuestros hermanos en Cristo? Bueno, voy a ser honesto, a veces digo cosas o incluso parece una denuncia, ¿no? Una denuncia de que, oigan, la iglesia no debe de hacer esto. Porque luego, ¿saben qué? Sí es no solo molesto, sino es muy triste. Es muy triste ver gente entregada al Señor,
pero envuelta en un sistema que realmente todos los esfuerzos, todos los dones y todas las habilidades que el Señor les ha dado por Cristo no sean aprovechados y utilizados para el verdadero propósito del Padre. ¿Cuánta gente incluso ha sido terriblemente, han sido abusados, se han aprovechado de ellos? Por eso hay mucha gente que cuando uno la ve después, uno dice, hola, ¿cómo estás? Y la gente dice, oiga, ¿y usted sigue en el cristianismo? Y nosotros, sí, pues estamos en Cristo. Dice, uy, no, yo eso ya me aburrió, tuve una muy mala experiencia, me pasó esto, me pasó aquello, me enojé con mi pastor, ¿no? Alguna vez yo les platicaba de personas que pasan incluso a un lado de la iglesia donde ellos estuvieron y con dolor dicen, yo en esa iglesia serví y yo hice 25,000 tamales con bolillo y entre mi hermano y yo hicimos esto, vendí mi carro incluso para que se le pudiera poner el techo a esa iglesia y cuando me fui ni siquiera me lo agradecieron. Y todas esas cosas, wow, cuando uno las escucha, uno dice, yo recuerdo que yo antes decía, Señor, ¿cómo podemos evitar eso? ¿Cómo lo podemos evitar? Yo me acuerdo que en mi caso, y aquí ya estoy en la parte de lo que callamos los pastores, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que en mi caso, pues lo primero que uno hace es, cuando uno ve esas experiencias, uno dice, yo no voy a comprar ningún terreno, yo no voy a hacer ninguna construcción, yo no quiero que incluso empieza uno, yo no quiero que la gente, es más, no dé nada, que no dé nada, a mí, aquí no siembren, usted es libre, usted no dé, y nada de eso. ¿Por qué? Porque tuvimos tales experiencias que uno quiere evitar eso. Entonces, luego la pregunta es, fíjense, ¿y no se necesita el recurso? Pues claro que sí. No se necesita, escuchen esto, ¿no se necesita el corazón generoso de los hijos de Dios? Pues claro que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que se necesita. Nuestra naturaleza que portamos es una naturaleza que contiene todas las riquezas de Dios. Mira, tu naturaleza es un contenedor de riquezas de todo tipo. Alguien dirá, sí, pastor, pero son riquezas espirituales. Pues te doy una buena noticia. Y eso es lo que nos pasa por no entender. No sé si lo sepas, pero todo lo que tú ves vino o surgió de lo que no se ve, de lo que no se veía. Todo lo que tú ves, como le quieras llamar, surgió de lo que no se ve. Cuando el Señor nos está diciendo, miren, cuando el Señor nos está diciendo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Saludos, Federico, un abrazo hasta Oregon. Cuando nos está diciendo el Señor, los he bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en otras palabras, en el ámbito de lo invisible, no te está diciendo no te di nada. Lo que te está diciendo es, ya te puse en la fábrica de donde surge todo. Te puse en el generador de donde surge todo. Y ese generador es Cristo. Él es el que ha creado todo. Lo dice aquí el libro de los Colosenses. Ahorita vamos a ir para allá. O la próxima semana. No importa lo que nos tardemos. Pero vamos a ver cómo Cristo es el generador. Él es el conducto. En Él se hicieron todas las cosas. Por medio de Él. Él fue el que hizo todas las cosas. Y para Él fueron creadas todas las cosas. Oigan, esto es extraordinario. Pero entonces, pastor, pero es que a mí me pasó esto. Yo tuve una mala experiencia y cada vez que paso por esa congregación lloro de dolor porque yo entregué mi vida. Y cuando yo estaba meditando en esto, mis amados, yo estaba diciendo, wow, qué sabio es el apóstol. El apóstol está diciendo, ustedes están llenos de todo. O sea, me ha encantado que no tardaron tanto tiempo en crecer en la realidad de Cristo. O sea, ustedes crecieron en esta verdad. Ustedes abrieron su corazón para recibir la palabra y la recibieron de una manera maravillosa. Inmediatamente empezaron a manifestar fe. Fíjense qué maravilloso.
O sea, empezaron a creer la nueva realidad, empezaron a creer lo que el Evangelio les proponía y después también empezaron a manifestar amor. Mira, fe y amor no son cualquier cosa. Fe y amor son dos evidencias de madurez, eso escríbelo ahí. No menosprecies. Oh, sí, fe es el curso básico. Pastor, fe va en el bloque básico de nuestro discipulado, ¿verdad? O sea, de lo primero que hay que hablar es fe. No, fe no es un curso básico de discipulado. Fe es la sustancia divina que Dios introduce dentro de nosotros para que todo lo intangible, vuelvo a decirlo, para que todo lo intangible, lo que no se puede tocar, se pueda tocar, se materialice. Sin fe, no puedes ver la gloria de Dios. Sin fe, nada de lo que hay en el ámbito espiritual se puede manifestar. Nada más imagínate. Entonces Pablo les dice, ustedes manifestaron fe y también manifestaron amor. O sea, su amor es conocido en todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué extraordinario! Sin embargo, como todo, ¿no? Me venían muchos pensamientos, como aquellas congregaciones que empiezan con todas las ganas, que empiezan con todo el deseo y con todo el gozo. Y dicen, no, pastor, sí, vamos a hacerlo, yo pongo las sillas, ¿no? Y bueno, luego se enoja y te las quita, ¿no? Pastor, aquí yo pongo la batería, pero de cocina de su casa, ¿no? Y yo pongo esto y ahí están, ¿no? Y ahí están todos, están contentos, hay una camaradería, pero ojo, si no, pon con letras enormes, llena toda tu hoja, si no tenemos un más exacto conocimiento del propósito del Padre, todos nuestros esfuerzos, nuestras ganas, nuestros dones y nuestros talentos se pueden desperdiciar. Toda nuestra fuerza, nuestro ánimo, nuestra pasión y nuestro ímpetu se puede terminar. Si alguien de ustedes me pregunta, ¿usted, pastor, ha visto personas apasionadas y luego desanimadas? Sí, mi amado. He visto muchas. Mis queridísimos amigos, he visto mucha gente que tenía mucha fuerza y después está cansada. He conocido mucha gente que tenía mucha pasión y después está desanimada. He visto mucha gente que sembraba generosamente, escuchen esto, sembraban generosamente, no les costaba ningún trabajo hacerlo y después han cerrado su corazón y no quieren sembrar absolutamente nada. ¡Wow! El apóstol Pablo quiere evitar eso. ¿Y cuál es la manera de evitarlo? ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo? El apóstol dice, la gente sincera tiene que seguir sincera. Oigan, voy a hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que la pasión es un asunto de un tiempo? ¿Ustedes creen que la pasión es un asunto de cuando yo recibo a Cristo y me siento tan bien y por ahí se me acerca el hermano que ya está viejo en la congregación y dice, bueno, es que te sientes así porque estás en tu primer amor? Esa pasión, ese gozo, ese deseo, esas ganas, ¿se tienen que terminar? Yo te voy a decir una cosa. En el alma sí, en el alma... Todo lo que el alma genera, el alma me estoy refiriendo específicamente, todo lo que el alma genera no es estable. Hoy el alma es como el clima. Hoy está, por un momento está lloviendo, después se quita la nube y sale el sol. El alma un día se puede levantar y decir, yo quiero llegar temprano a la iglesia y yo quiero poner las sillas. O el alma se levanta y dice, hoy en mi trabajo voy a permitir hoy no voy a contestar ninguna ofensa. Si me dan en la derecha, yo pongo a la izquierda.
Pero al siguiente día el alma dice, cuidadito y me toquen, cuidadito y me diga, si mi compañero me vuelve a insinuar de nuevo como lo hizo el otro día, entonces sí me va a encontrar. Así es el alma. Pero a la pregunta que hice, la pasión, escuchen, el gozo, la fuerza, ¿tú sabes cuánta fuerza hay dentro de ti? Escúchame esto, no tiene nada que ver tu hombre nuevo con el hombre viejo. No tiene nada que ver tu hombre nuevo con el que tú eras. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque el hombre nuevo que ha nacido en Cristo, ese que tiene la naturaleza divina, tiene una potencia extraordinaria. Su naturaleza es indestructible. Es la misma vida de Cristo que no se detenía y que cuando los otros dormían, Cristo también dormía su tiempo, pero se levantaba para disfrutar la comunión con el Padre y orar, y caminaba muy temprano y se dormía muy tarde. Y cuando uno ve, nada más como ejemplo en lo natural, a ese Jesús, en qué nivel caminó, y si el Señor nos está diciendo que nosotros portamos la naturaleza del Hijo de Dios dentro de nosotros, entonces escúchame, lo que tú tienes dentro de ti es poderosísimo. Dentro de ti está la pasión más grande del mundo. No hay persona más apasionada que el hombre nuevo. Nadie ama con más pasión al Padre que la propia vida del Hijo que tienes allí impartida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Porque alguien puede decir, pastor, yo hoy estoy decepcionado. Yo hoy te digo a ti, si tú estás en la decepción, te quiero decir esto. Eso ha formado parte. Esa decepción forma parte de tu alma. Ha construido una estructura mental que no te permite ver la vida poderosa, apasionada y ferviente que hay en tu espíritu, en ese hombre nuevo que tú eres. Entonces, yo cuando recuerdo que el Señor me salvó, cuando me convertí a Cristo, recuerdo que, lo he dicho muchas veces, lo voy a volver a decir, recuerdo que estaba yo así, dije, algo había pasado dentro de mí y yo lo había sentido. Ahora alguien dirá, eso es puro emocionalismo. No es emocionalismo. A mí me quisieron matar esa pasión. Porque una persona se me acercó y me dijo, es que lo que tú sientes es eso, ese es el primer amor. Eso se siente nada más un rato. Eso te va a durar como 1, como 2 años. Y ya después vuelves a la normalidad. Y yo estoy convencido que él me estaba diciendo su experiencia. Él me estaba diciendo su tortuosa experiencia. Él lo que me estaba diciendo, escuchen, es que eso surgió dentro de él, pero las estructuras de su alma, la condición de su alma no cambió. Entonces su alma lo llevó después a otro tipo de sensaciones, de pensamientos y de emociones que terminaron bloqueando todo eso que genera el hombre nuevo. Pasaron 2 años. Yo recuerdo que yo dije, bueno, el hermano me dijo que 2 años me iba a durar esto. Pasó 1 año y yo seguí amando al Señor. Pasaron 2 años y yo seguí amando al Señor. Pasaron 3, pasaron 4 y me di cuenta, dije, no, esto no termina. Al revés, esto crece. Pero crece, y ese es el punto en el que quiero llegar, pero crece si está encauzado hacia la dirección correcta. Porque el hombre nuevo, pon ahí en tus notas, el hombre nuevo está diseñado para operar únicamente y exclusivamente en el propósito eterno del Padre. El hombre nuevo es un diseño que encaja perfectamente en la voluntad del Padre.
Así es, dice la pastora. Saludos, pastora. Dice, portamos la misma presencia del Hijo de Dios en nuestra vida. Entonces, ojo, piensen en esto. Alguien que porta la misma presencia de Dios en su vida puede estar tan frío como una paleta, indiferente ante la palabra, indiferente ante la necesidad de la sociedad. ¿Se dan cuenta? Entonces el apóstol Pablo está diciendo, wow, aquí vamos a hacer algo. Porque todo esto que tienen ustedes no se puede perder. No se puede disminuir. Al contrario, porque si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta que él de hecho manifiesta lo que es una correcta intención apostólica. Y por si aquí, que a lo mejor sí, no sé, alguien, algún apóstol, algún ministro, algún pastor, algún profeta, de repente ve esta transmisión, yo te invito para que veamos aquí la correcta y verdadera intención apostólica. Por favor. También, qué importante recordar esto, porque el apóstol nos deja ver lo que a él le interesa de las personas. Entonces, el apóstol se da cuenta que esta gente ama sinceramente al Señor, pero probablemente esté caminando en una dirección equivocada. Qué importante es esta petición que hace el apóstol Pablo. Que sean llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios. Y también pide otra cosa, porque pide sabiduría e inteligencia divina que lo une con el propósito del Padre. ¿Esto qué significa? Que el apóstol Pablo escribe, está diciendo esto. Para que todo eso maravilloso, para que todo eso no se acabe, sino al contrario, porque nunca se acaba. Lo que tú tienes en tu espíritu es eternidad, son riquezas, eso nunca termina. Pero para que eso siga creciendo, requieres dos aspectos. Uno, alinearte al propósito del Padre. Y el segundo, escribe allí, la habilidad, la sabiduría y la inteligencia para que te des cuenta, escuchen esto, que el propósito del Padre está diseñado para que se manifieste en todo lugar. Es un propósito práctico. No es un propósito en donde lo ejecutamos en la iglesia. No es, voy a decirlo así, no es un propósito eclesiástico. Es el propósito eterno del Padre. Lo que el apóstol está diciendo es, yo le pido a Dios también para que tengan la habilidad para que ese propósito sea reflejado en tu vida diaria. Así es. Dice Cristina Díaz, la pasión es muy diferente al emocionalismo. Totalmente. Pero esa pasión, ¿de dónde surge? Surge de la realidad espiritual. Si en nuestra realidad espiritual estamos creciendo y estamos alineados al propósito eterno, y ese propósito, como dice Gina, escuchen esto, en el día a día, di conmigo día a día, en la vida diaria, en nuestra vida práctica, nosotros estamos entendiendo que estamos siendo partícipes de su propósito, entonces vamos a empezar a darnos cuenta que le servimos a Dios, que experimentamos a Dios, que Dios se manifiesta en todo lugar. No esperaremos un culto, ya lo hemos dicho muchas veces, pero hay que recordarlo. No esperaré al domingo o al miércoles o al lunes del discipulado. No esperaré. Al contrario, cada día que me levanto tendré muchas ganas ya de salir y hacer mi labor, porque mi labor es mi servicio al Señor. Es la oportunidad para que Cristo se manifieste en cualquier lugar. Y piensen en esto, una persona que se levanta todos los días en un entendido correcto, piénsenlo, no está pensando en lo que le hicieron en su congregación, no está pensando en por qué no lo ponen
a predicar, no sé, ¿por qué no lo ponen como el líder de la célula? ¿Por qué no lo ponen como el cantante? ¿Por qué no lo ponen, no sé? Hay tantas. ¿Saben por qué la iglesia se vicia? Precisamente por eso. Porque no encontramos porque no encontramos el propósito del Padre en nuestra vida diaria. El Espíritu Santo te quiere revelar cómo su propósito incluye todo lo que haces en tu vida. Repito, el Espíritu Santo te quiere revelar cómo el propósito eterno del Padre incluye todo lo que haces en tu vida. Alinearnos al propósito del Padre, dice Cristina Díaz, la habilidad para reflejar el propósito en nuestra vida. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y está extraordinario. Dice Mirna Jiménez, ¿qué oportunidad tenemos? Wow, quiero leerlo, a ver si lo encuentro. Dice, ¿qué oportunidad tenemos? Todo, sí es cierto. Yo por eso digo, esta generación es privilegiada. Chicos, somos privilegiados. A mí no me enseñaron eso. ¿Sabes a mí qué me enseñaron? Y no juzgo a los que me enseñaron. Doy gracias a papá Dios por todos los pastores que me ha permitido tener. De verdad, doy gracias a Dios por ellos. Pero ¿sabes qué? Eres privilegiado. Porque a mí, yo lo que aprendí, más bien lo voy a decir, lo que aprendí es que, ¿sabes qué? Servir a Dios era todo lo que yo hacía, pero dentro de mi templo. Que así le decíamos, ¿se acuerdan? Todo lo que hacía en el templo, eso era servir a Dios. Entonces, por eso nos peleábamos por hacer algo en el templo. Por eso había una competencia enorme. Pero cuando el Señor nos empezó a ayudar, su Espíritu Santo maravilloso nos ha empezado a ayudar, yo dije, wow, qué hermoso, porque esto es en lo micro y en lo macro. También, después como ministros, si no entendemos, escuchen esto, que nosotros como ministros, oigan, lo más importante no solo es predicar y a ver a cuántas iglesias me invitan para predicar. No, importantísima mi vida diaria. Todo lo que hago, a dónde voy, quién tiene acceso a mi vida, a quién están viendo, a quién pueden percibir. Qué maravilloso es poder entender, porque todo el tiempo, ahora entendemos, qué maravilloso, todo el tiempo estamos sirviendo, como dice aquí Mirna, ¿no? Todo el tiempo, que ya no vi lo que dijo, todo el tiempo de que Cristo sea conocido en nuestro diario de vivir. ¿Cuándo? ¿Cuándo es conocido Cristo? Todos los días. Va a terminar ese tiempo, ¿verdad? Que no digo que no lo hagan, pero cuando decíamos, para que conozcas a Cristo, te voy a invitar el domingo a la iglesia. El domingo te voy a invitar para que conozcas al Señor. O sea, no necesitaríamos invitar a nadie el domingo para que conozca al Señor, porque se supone que tú eres el que lo debes de dar a conocer. Si tú y yo entendiéramos eso, sabríamos, wow, esta persona cuando se encuentra conmigo, realmente se está encontrando con Cristo. En el propósito del Padre, fíjense, voy a decirlo así, en el propósito del Padre me salvó para que en la tierra, cuando alguien se encuentre conmigo, se esté encontrando con el Padre y entonces lo puedan ver y entonces puedan abrazarlo y puedan venir a Él. ¡Qué maravilloso! El día que la iglesia, que los hijos de Dios entendamos y caminemos en esa conciencia, yo no voy a esperar un púlpito que me den para manifestar a Cristo. Yo tengo a Cristo para manifestarlo en todo lugar donde yo me encuentre. Extraordinario. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo? Es maravilloso. Dice, versículo 9, vamos allá. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos todo esto que ustedes están manifestando, no cesamos de orar por vosotros. Wow, no paramos de orar. ¿Y cuál es la petición? Pablo, ¿cuál es lo que no has parado de orar por nosotros? No paramos de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad.
Porque no puede ser que toda esa riqueza se desperdicie y quede en esfuerzos infructuosos y sin sentido. ¡Qué extraordinario! Entonces dice, para que todo eso dé fruto, ruego al Padre que los llene del conocimiento de su voluntad. Y no solo eso, sino que los llene en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora vamos a unas definiciones, ¿vale? Ya saben que a mí me encantan. ¿Para qué? Para que esto clarifique. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que tengan la habilidad, ya dije, ¿de qué? Para que este propósito sea reflejado en la vida diaria. Efesios 5:17, el apóstol Pablo, apúntalo allí, en el libro de los Efesios, en el capítulo 5, fíjate, en el capítulo 5, él está terminando de decir en los 4 capítulos anteriores todo lo que tiene que ver con el propósito. ¿Me escucharon? Cuando lean el libro de Efesios es un libro extraordinario porque dentro de muchas cosas que podemos extraer de él, en el libro de los Efesios el apóstol Pablo hace una cátedra, nos da una cátedra de lo que es el propósito y la iglesia de Cristo. Y en el capítulo 5, después de haber expuesto lo que tiene que ver con el propósito, vean lo que dice en el versículo 17. Por todo esto, o sea, por tanto, por todo esto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, lo que el apóstol está diciendo es, Dios les ha dado tanto, es tal la condición que ustedes tienen. Oigan, es tan extraordinario. Si nosotros ahorita nos vamos al libro de Efesios, y si leemos el capítulo 1, ahí nos quedamos y se nos van 5 horas. Nos quedamos toda la noche solo disfrutando lo que dice el libro de Efesios que ya nos ha sido dado. Allí en el libro de Efesios encuentras el lugar donde tú ya estás, que es los lugares celestiales. Allí en el libro de Efesios encuentras la condición en la que estás, bendecido con toda bendición espiritual. Allí en el libro de Efesios también te encuentras en qué vida estás sumergido. En el libro de Efesios dice que estás en Cristo Jesús. Allí en el libro de Efesios encuentras que tú hoy estás aquí y que estás en el propósito, pero que Dios a ti te llamó desde antes de la fundación del mundo. Y en el libro de Efesios tú encuentras que te predestinó para que en este tiempo manifestaras a su Hijo. Y que además también preparó una herencia para ti. Y que no solo eso, sino que cuando te puso en el Hijo te puso en el lugar más alto de autoridad, juntamente con Cristo. Y en el libro de Efesios también dice que en ese lugar más alto de autoridad, como estás allí, ya puso a todos tus enemigos por estrado de tus pies. En el libro de Efesios dice que también la iglesia está llena de la plenitud de Dios. En el libro de Efesios dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. En el libro de Efesios dice de que el Señor nos justificó, que el Señor nos perdonó, que el Señor nos redimió. En el libro de Efesios dice que también nos depositó su sabiduría y su inteligencia espiritual para que nosotros la podamos compartir y la podamos manifestar a los más altos niveles de autoridad que hay en esta tierra y en el universo. En el libro de Efesios dice que la iglesia es como la esposa, si no es la esposa de Cristo, es la amada del Señor, con su misma naturaleza. Y que así como un esposo sustenta a su esposa, Cristo sustenta a la iglesia. Pero dice el apóstol Pablo, por todo eso que tienes, no seas insensato, sino entendido. Debes de ser entendido de cuál es la voluntad del Señor. En otras palabras está diciendo, ¿ya viste todo lo que te dio? Pues por todo eso que te dio, te lo dio por una voluntad.
Te lo dio por su voluntad, te lo dio para un propósito. Te lo dio para un propósito, por eso tienes que conocerlo. Tienes que conocer que la voluntad amorosa del Padre es de darse a conocer, por eso te llamó. Y por eso impartió a su Hijo en ti, para que la vida del Hijo en ti lo llene todo. Por eso te dio. ¿Sabes por qué tienes todo eso? Porque todo eso son los recursos para cumplir su propósito. Todo eso son los recursos para cumplir su propósito. Todo eso no son los recursos para que hagas una casa en Cancún. Lo siento. Yo sé que algunos se quisieran enriquecer y buscan eso. Y por eso se ha dañado el evangelio. Sí, hay que decirlo. Por eso se ha afectado, es lo que yo estaba diciendo. Porque si Dios da recursos, los recursos no son para nosotros. Los recursos son para que su reino se siga extendiendo. Para que su reino vaya a una mayor velocidad. Tenemos todo, pero dice el apóstol, ¿verdad que tienes todo? Sí, si el apóstol estuviera en una congregación, en su congregación predicando, diría, ¿ya vieron cuánto les dio el Señor? Sí, ¿están contentos? Amén. ¿Cuántos han recibido todo eso? Amén. Ahí estarían todos los amén. Ahora les diría, pero te voy a decir una cosa, todo eso que te dio es para su voluntad. Es para su propósito. Aunque alguien dirá, pastor, pero entonces qué feo, entonces no es para mí. No, es que tú, espérame, tú eres el primer beneficiado, porque si el Señor quiere soltar riquezas, las va a soltar a través de ti. Si el Señor quiere soltar todo su amor, lo va a soltar a través de ti. Si el Señor quiere soltar toda su paciencia, la va a soltar a través de ti. Toda su misericordia, toda su paz, toda su fe. Por eso te llenó de Cristo. Porque Él, en su propósito, dijo, lo voy a poner a Cristo dentro de todos estos 455,000 que están conectados. Voy a poner a mi Hijo para que ellos lo dejen ver, lo suelten en esta tierra. Efesios 1. Les dije que solo que no vamos a tocar todos los versículos de Efesios, pero Efesios 1, versículo 9 y 10. Fíjense cómo dice. Efesios 1, apunten allí, versículo 9 y 10. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es? El cual se había propuesto en sí mismo. Así que no intentes cambiar su voluntad. No intentes que Dios haga tu voluntad. Dos cosas. No intentes cambiar su voluntad porque es imposible. Y no intentes que Dios cumpla tu voluntad porque Él no se mueve fuera de su voluntad. Por eso la oración de Pablo es que no olviden. A los efesios les dice, no sean insensatos en cuanto a la voluntad de Dios. Y a los colosenses les dice, no dejo de orar por ustedes para que ustedes sean exactos en la voluntad de Dios, porque entonces todo lo que les dio el Señor va a tener una manifestación poderosamente efectiva. Entonces dice aquí Efesios 1, versículo 9, Él se había propuesto en sí mismo, es una propuesta divina, Él no lo consultó contigo. Dile que está a tu lado, no lo consultó contigo ni conmigo, Él se lo propuso en sí mismo, Él nos incluyó a su propósito. Por eso la iglesia no busca. La iglesia no debe de inventar un propósito, ponla allí. La iglesia no inventa propósitos, ni la iglesia inventa su visión, ni la iglesia inventa su misión, ni la iglesia inventa... Eso no lo quisimos jalar de las empresas, perdón que lo diga. Eso no lo quisimos jalar de los corporativos terrenales. La iglesia no inventa su misión, su visión y su propósito. La iglesia descubre
el propósito del Padre porque la iglesia fue introducida en ese propósito. La iglesia debe de descubrir el propósito del Padre, debe de conocer el propósito del Padre. La iglesia no viene sin propósito, la iglesia nace en el propósito. La iglesia no tiene que inventar ningún propósito, la iglesia tiene que conocer el propósito del Padre. Y decía el apóstol Pablo, y no fui rebelde a la visión celestial, no fui rebelde al propósito que el Padre me mostró. Efectividad. Si tú te preguntas por qué este apóstol era tan efectivo, porque no fue rebelde a la propuesta divina. ¡Wow! Yo sé que, y yo siempre lo digo, yo sé que alguien puede decir, yo no estoy de acuerdo con usted, pastor, porque a mí sí me ha funcionado que tengamos nuestra visión y nos pusimos a orar para ver cuál era la visión de la iglesia y nos pusimos, es que la iglesia no tiene visiones particulares, la iglesia nació en el propósito y para el propósito del Padre. Y puedes tener... porque hay gente que dice, bueno, es que tenemos éxito. Si te refieres a números, los números no son éxito. Para Dios, te voy a decir, para Dios éxito es fruto. Para el Padre éxito es que la semilla que le depositó a la iglesia, que es la semilla del Hijo, esa semilla crezca, madure, se desarrolle, se manifieste y dé fruto. Ese es el éxito verdadero que el Padre busca de la iglesia. Y si eso sucede en la iglesia, entonces estamos haciendo para lo cual nos dio todo lo que nos dio. Entonces dice el versículo 10, clarifica el apóstol Pablo lo que tiene que ver con la intención divina. Dice reunir, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. Fíjense, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunir, pon allí, todas las cosas en Cristo. Mientras en Adán, escuchen, mientras en Adán todo se separó y se conmocionó, todo se dividió y se partió, Cristo es poderoso para reunir toda. Y me gusta porque me gusta. El apóstol Pablo realmente está transmitiendo lo que el Espíritu le está diciendo. Porque Cristo es el creador de todas las cosas. Porque una de las filosofías que se estaban introduciendo en la iglesia de este tiempo, ¿qué creen que era? Que no todo era de Dios. No. Lo que pasa hoy también cuando dicen, no se meta ahí, no, allá no, la política es del diablo, los deportes es pérdida de tiempo, la ciencia, no, como que es mejor estar en el culto que estar en un avance científico, la medicina. ¿Qué tiene de espiritual la abogacía? ¿Qué tiene de espiritual un juzgado? El apóstol dice, iglesia, tienes una misión. Todo tiene que ser reunido en Cristo. Entonces, si un muchacho está siendo preparado en algún área, fíjense qué extraordinario, si él puede entender que va a ser lanzado a un campo laboral, él es instrumento en Cristo para que Cristo allí sea manifestado y todo eso, ese entorno, venga a nuestro Señor Jesucristo. Una persona que entiende eso y dice, wow, sí, yo me quiero. Entonces fíjate qué intención correcta para estudiar.
Yo me quiero preparar, yo quiero terminar mi carrera. ¿Por qué? Porque quiero entrar a esa área y quiero que allí vean a Cristo y que haya salvación de Dios allí y que esa área venga a la verdad, a la realidad, fíjense, a las virtudes de Cristo, y lo que estaba desordenado y torcido ahora venga al orden. Y me urge terminar mi carrera. ¿Qué diferencia a lo terrible que ha hecho este mundo con nuestros hijos, con los hijos de Dios? ¿Qué diferencia? Primero, porque la religión nos hizo creer que eso era del diablo y que eso no era muy espiritual. Aunque te vas a dedicar a eso, mijo, pero sí termina tu carrera, pero porque ese es tu sustento, es para que comas, mijo, por si no te vas a morir de hambre. Y bueno, sí hay que ponerte a estudiar, porque bueno, es para que prosperes. Y entonces generamos ya otra mentalidad también. Una mentalidad materialista impresionante. ¿Para qué quieres terminar tu carrera? No, pues que necesito mi casa, es que necesito mi carro, es que necesito, y es que yo voy por allá. Y entonces, por esa mentalidad que el mundo inserta sin propósito, salen los muchachos y se insertan, pero con una intención muy diferente para la cual fueron llamados desde la eternidad. En la religión, por eso, entonces cuando ellos sufren allá, fíjense, a ver si estoy dando a entender, y cuando ellos están fracasando allá, porque aunque tengan dinero, tienen su casa, tienen su casa, tienen su vehículo, pero se quebró la familia, pero los hijos se están perdiendo. Entonces la religión hace un mal diagnóstico y dice, ¿ya vieron? Por eso no debieron de haberse metido allá tanto, porque el mundo se los comió, el diablo se los está comiendo. ¿Ya ven por qué? Eso es del diablo. ¿Se dan cuenta? Y entonces la religión lanza ese otro mensaje y entonces dicen, sí es cierto. Entonces algunos incluso dicen, no, mejor no estudies, mijo, porque el mundo está terrible, eso es del diablo, y después ya no vas a querer venir a la iglesia a alabar a Dios. Tenemos que predicar el evangelio correcto para que los muchachos maduren y tengan la capacidad, que sean formados en Cristo. Requerimos la formación de Cristo urgentemente en nuestros hijos. Te invito a que el Espíritu Santo te dé estrategias. Yo no sé, que Él te muestre cómo, pero no abandonen la formación de Cristo. Porque si queremos, tu hijo va a prosperar, no te preocupes. Porque no existe un lugar con más riquezas que el propósito. No existe. No te preocupes. Jesús se lo dijo a sus discípulos. ¿Por qué están discutiendo por qué van a comer? ¿Por qué siguen discutiendo de qué van a vivir y dónde van a vivir? Por favor, ustedes tienen un Padre, y si están aquí es por el Padre. Y si el Padre sustenta la creación, ¿cómo no va a sustentar a sus hijos? Pero requerimos que nuestros hijos estén formados en Cristo para que se inserten allá, escuchen, y no se los coma el mundo, sino que ellos reúnan todo en Cristo Jesús y prosperen, por supuesto. Eso es en automático, porque el que hace bien las cosas, el que es excelente, el que manifiesta a Cristo en su trabajo, disculpen, pero le va bien. Pero la religión es engañosa, nos ha metido en un gran problema. Entonces aquí por eso el apóstol dice, la misión que tenemos es reunirlo todo en Cristo Jesús. No tenemos una misión pequeña, no. Si tú dices, no, pastor, pues es que pues mi misión es que mis hijos se conviertan y yo ya cumplí, porque miren, ya se bautizó y este también ya se bautizó, aunque ya se quiere ir al mundo, pero no lo voy a dejar. Pero pastor, ya hice mi misión. No, es que por favor. El propósito por el cual Dios te llamó y el propósito de todo lo que te puso dentro es para que estés equipado plena y completamente, para que
todo a través de ti y de mí, de la iglesia, todo se ha reunido en Cristo Jesús. En el lugar a donde Dios nos lance. En el lugar donde tú estás laborando, trabajando, allí. Tú no eres cualquier trabajador, por favor. Tú eres un infiltrado. Tú eres un Cristo que tiene una funda de mexicano, de colombiano, de venezolano, de argentino, o de chileno, o de lo que sea. Puedes estar feo, o como yo puedes estar guapo, pero dentro está lo más importante. Dentro está Cristo. Eres un infiltrado que lleva a Cristo para que se cumpla el propósito del Padre. Por eso estás donde estás. Y nadie te puede destruir, porque esa vida es indestructible. Tú no vas a llegar a esos lugares a sucumbir. Por eso Pablo dijo, no, esto les falta un detalle, una pequeña cosa les falta, solo una cosa les falta, que conozcan la voluntad de Dios, que conozcan el propósito, porque entonces, conociendo el propósito, todas esas riquezas van a tener sentido. ¡Qué bueno es Dios! Por eso dice, reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cuando dice el apóstol que requerían sabiduría e inteligencia espiritual, aquí sabiduría es, escucha, la capacidad de acumular y organizar los principios del Evangelio. O sea, pon allí el Evangelio, por favor. Y si estuvo aquí algún profesionista que dice, wow, estoy de acuerdo en eso, te voy a hacer otro indicativo. Nunca caigas en el error de minimizar la importancia del Evangelio en tu vida. Jamás. El Evangelio es la vida, porque el Evangelio es Cristo. Sigue creciendo en el entendimiento. No te dejes engañar por el sistema del mundo. Ah, no, tú ya sabes, tú ya conociste. Pues ¿cuánto tiempo estuviste yendo a la iglesia? Pues todo el tiempo que estabas allá en la adolescencia, en la primaria, ya aprendiste. Es más, fuiste hasta el campamento de los hermanos, ya fuiste. Ya no necesitas más. No. ¿Por qué? Porque el Evangelio es pan, es Cristo, es el pan de vida que tú necesitas para que tu vida esté fuerte. Para que Cristo se siga formando en tu vida, vuelvo al asunto, y para que ese Cristo esté fuerte y donde quiera que te encuentres, tú seas quien prevalezca, porque tú portas la vida de Cristo. Por eso les dice, necesitan ustedes la capacidad de acumular y organizar las verdades del Evangelio. O sea, en otras palabras, necesitan ser entendidos. Y lo siguiente, cuando dice inteligencia se refiere a la aplicación de toda esa realidad en la vida diaria. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor. Wow, lo que está diciendo es, esa para que andéis es una palabra griega que dice, para que en todas las áreas, ¿ya escucharon? Es una palabra interesantísima, porque es una palabra, déjenme ver, la puse por aquí, a ver si la encuentro. Pero es una palabra griega que significa, es de la palabra que viene, es de donde surge la palabra perímetro. Y ahorita no la voy a encontrar. Pero es de donde surge la palabra perímetro. Esa para que andéis está interesantísimo. Esa palabra andéis significa para que todo tu perímetro conozca la realidad del Señor. Por eso dice, para que andéis como es digno del Señor. Wow, o sea, en otras palabras, para que todo tu perímetro, para que cada área de tu vida anástrofe, o sea, de todo lo que tiene que ver con esta tierra, pueda ver a Cristo. Y dice, agradándole en todo. Qué hermoso. ¿Agradándole en qué? En todo.
agradándole en todo. Aquí está. Es una vida, fíjense qué extraordinario. Porque dice así: para que andéis, es la palabra peripateo, que significa el andar en todos los aspectos de la vida. Peripateo, por eso te decía que viene de la palabra, también de ahí se sale la palabra perímetro, que es un área, ¿no?, de influencia. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Y luego dice, entonces, el apóstol se lo dijo a los efesios también: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. También está en Filipenses 1:27: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Wow, una vida digna del Señor. Wow, una vida digna del Señor, ¿qué es? Es una vida que todo es ofrenda. A ver si me explico. Que todo es ofrenda. Todo lo que hago es ofrenda. ¿Cómo, pastor? No solo es cuando el hermano pide las ofrendas, cuando doy mis monedas. ¿Ya vieron? Es lo que les digo. Por eso necesitamos reconfigurar acá. No, ponen tus notas. Para los hijos entendidos, todo es ofrenda. Todo lo que hago es ofrenda. Todo lo que hago, ¿por qué es ofrenda? Porque es para el Señor. ¿Por qué es ofrenda? Porque es para el Señor. ¿Por qué es ofrenda? Porque lo hago como para el Señor. ¿Por qué es ofrenda? Porque cuando le sirvo a alguien pienso y creo que lo estoy haciendo a Cristo. Porque cuando le doy a alguien creo y veo que se lo estoy dando a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando respeto a alguien creo y veo que estoy respetando a Cristo. Todo es ofrenda. Cuando trabajo con alguien creo y veo que estoy trabajándole a Cristo. Todo es ofrenda. Todo es para Él. Eso es sacerdocio. Eso es sacerdocio real. Ya lo dije el otro día. ¿Qué hacía? ¿Cuál era la labor principal de un sacerdote? Hacer sacrificios. ¿Cuál es la labor principal que tú y yo tenemos como sacerdotes? Todo es ofrenda, todo es entregado, es para Él y es por Él. Todo lo hacemos como para el Señor. Así decía el apóstol. Dando, dice, fruto en toda buena obra. Significando esto que las obras... ¿Qué significa esto, dar fruto en toda buena obra? Que las obras no sean nuestras, sino que sea el fruto de la vida del Hijo en nosotros. Es el fruto del Hijo de Dios. Y después dice el apóstol, siempre creciendo en el conocimiento de Dios. En el original dice, creciendo por el pleno conocimiento de Dios. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron qué es lo que nos hace crecer? El pleno conocimiento de Dios. Entonces, fíjense cómo nos muestra aquí el interés del apóstol Pablo. Que con todo esto, entendiendo el propósito, se manifieste que, escuchen, lo voy a simplificar, una vida digna del Señor. Una vida que entiende que todo es una ofrenda para Él. Es una ofrenda agradable a Dios. Es una vida, es el interés del apóstol con la iglesia, que den fruto en toda buena obra. ¿Qué significa? Que lo que se haga no sea el fruto de nuestro esfuerzo, sino el fruto de la vida del Hijo. Que crezcan siempre en el conocimiento de Dios y crezcan por el pleno conocimiento de Dios. O sea, el apóstol tiene un interés de que se siga creciendo y nunca se detenga el crecimiento. Y que seamos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Con el propósito de qué? De que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan y así estén llenos de alegría. Qué intención del apóstol y qué maravilloso es lo que aquí le escribe a esta iglesia. Pero no puedes, fíjate, no puedes permanecer y ser constante y terminar con alegría si no es alineado el propósito que gobierna tu vida. ¿Cuál es el propósito que gobierna tu vida?
Si hoy tú escuchaste si hoy tú escuchaste esto, el propósito para el cual fuiste diseñado, quiero decirte, fue el propósito eterno del Padre. ¿Y cuál es el propósito del Padre? El propósito del Padre es que la vida de Cristo que te fue impartida, esa vida se forme en ti para que sea dada a conocer y todas las cosas sean reunidas en Cristo Jesús. Entonces toda la riqueza, toda la sabiduría y la inteligencia, toda la unción, pastor, yo como que traigo mucha unción. Bueno, toda la unción y todo lo que tú... No, pastor, yo como que tengo estos dones y habilidades que Dios me dio, todo eso, y seguro tienes más. Pero todo eso tiene sentido si es con el propósito de que Cristo sea manifestado en esta tierra y todo sea reunido en Él. Amén. Damos gracias a Dios.